hemos dado oportunidad a que hablen políticos, a quienes están con posiciones contrarias, a analistas. Nos hemos olvidado de los jóvenes, porque los jóvenes también tienen que decir sobre lo que hoy en día estamos viviendo en nuestro país. Doy la bienvenida a Patricia Guzmán, que es representante de las Juventudes Evo es Pueblo. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en realidad soy una militante más de la generación Evo, ¿no? Generación Evo, qué bien. Gracias por estar. Y también está Carla Díaz, representante de la UCS y de los jóvenes universitarios. ¿Estoy diciendo bien? Bueno, sí, he sido candidata de UCS para diputada y justamente este ha sido el partido con una candidatura mayormente joven, ¿no? Hemos centrado en la jovencracia. Pero no puedo decir que soy representante de los universitarios, no. Pero sí he estado acompañándolos y he estado acompañando en realidad a la población que ha sentido que ha sido necesario salir a las calles. Muy bien, gracias por estar acá. Me va a gustar que ustedes den primero, para empezar, un análisis del panorama que estamos viviendo. Comenzaré contigo, Pati. Bueno, preocupada, ¿no?, por esta ola, digamos, de violencia que se está viviendo desde el día lunes en Bolivia. Creo que los bolivianos hemos sido muy democráticos al asistir a las urnas. Hemos cumplido con nuestro deber ciudadano de asistir el domingo a las urnas, pero bueno, a partir del domingo en la noche, creo que ha sido una irresponsabilidad del candidato Carlos Mesa salir a decir que había una segunda vuelta cuando habían resultados al 83% y en el TREP, que no es el conteo oficial, ¿no? Entonces, a partir de eso se genera una suerte de sensaciones en la población, basados principalmente, creo yo, en el desconocimiento de lo que es el TREP y en que faltaba todavía un 17% de contabilizar en el TREP, ¿no? Y recién hemos terminado el conteo oficial al 100%. Creo que, bueno, es legítimo que todos nos movilicemos por lo que consideramos pertinente. Lo que no es legítimo es ejercer violencia, lo que no es legítimo es tener posiciones racistas, como las que acabamos de ver, discriminadoras, no es legítimo. Y bueno, creo que todos hemos participado de esta elección y lo correcto es también respetar los resultados al conteo final y mostrar ahí nuestra también vocación democrática, ¿no?, de salir y, bueno, dar soluciones pertinentes, respetar el voto de absolutamente todos los bolivianos, porque el voto de absolutamente todos vale igual, no es que los de unos vale y el de los otros no, absolutamente todos, y por tanto respetar los resultados y ver, bueno, cómo podemos salir de esta encrucijada, pero dejar de movilizarse de manera violenta. Carla, ¿cuál es tu lectura? Bueno, la gente ha estado saliendo a las calles, yo también he salido a las calles, no movida por ningún partido político, pese a que sí he sido candidata y sí tenemos también una convicción, pero nadie a mí me ha pagado para salir a las calles, ni he visto tampoco gente que se le haya pagado para que salga a las calles, bueno, tampoco por nota. Yo podría decir que me dan nota porque yo ya he salido de la universidad, ¿no? Entonces, cada quien ha salido a reclamar que sea Bolivia democrática y sea libre, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos pidiendo cuando salimos a las calles, cuando salgo con otros jóvenes que no conozco de repente, pero en ese momento sí siento que los conozco porque veo rostros de personas que son bolivianos, que son mis hermanos, y para mí eso es lo importante, ¿no? Y también poder salir para tener una Bolivia, como te decía, no libre, en la que podamos decidir, en la que se tome en cuenta, ¿no?, lo que nosotros hemos pedido, porque yo también tengo un hijo y muchos tenemos hijos y queremos verlos que vivan en esa libertad, ¿no? Entonces, esa es para mí la lectura, y que si de uno u otro lado se acusan de que ha habido fraude o algo, entonces yo supongo que tampoco debería haber ese miedo y pues anular estas elecciones definitivamente. Yo sé que tiene un costo alto también, pero para que ya no haya más susceptibilidades, porque creo que de ninguno de estos casos que están pidiendo segunda vuelta, pues haya susceptibilidad, ¿no?, de perder o de ganar. Entonces, que se anule las elecciones. Ha habido organizaciones internacionales que también han
hecho hincapié en de que sí ha habido fallas y como algunas autoridades decían que se ha quemado ánforas, que se ha quemado diferentes cosas. Del otro lado también se ha visto un análisis también digital, jóvenes también que han hecho ingenieros su propio paso, digamos, de calidad de estas elecciones, de toda esta parte digital, ¿no? Lo han hecho de forma personal y han visto también las diferentes fallas que ha habido. Entonces, por uno u otro lado, uno lo que siente realmente es que ha habido ahí algo que no estaba bien, ¿no? Esa es mi lectura. Anulación de elecciones, creo que no está, pero no habría esa figura. No hay esa figura, efectivamente, porque vuelvo a decir, todos hemos participado de una manera absolutamente democrática el domingo. Todos los partidos que han participado el domingo sabían cuáles eran las reglas del juego, porque las reglas del juego estaban marcadas antes de ir a elecciones y la ley del régimen electoral, la 026, te indica que efectivamente hay un ganador cuando hay el 10% de diferencia entre el primero y el segundo. En este caso, el Movimiento al Socialismo tiene el 10% por sobre Comunidad Ciudadana, o alcanza el 50% más uno. En ese caso, digamos, anular estas elecciones para ir a otras elecciones sería ignorar el voto de alrededor de 700,000 personas. No es poco. Ese voto de 700,000 personas no vale. Ese voto de 700,000 personas no cuenta. Alrededor de 700,000 personas, perdón. Ese voto de alrededor de 700,000 personas realmente no vale igual que el de otros. Entonces, yo creo que no, bueno, legalmente no es una posibilidad, pero además también convoco a nuestro espíritu, justamente nos decimos que estamos defendiendo la democracia. Entonces, bueno, también estos 700,000 votos tienen un valor y no podemos pasar por encima de esa elección de la gente. No es un voto de un ciudadano, de Patricia, cualquiera que ha ido a votar a las urnas. ¿Eres soltera? Soy. ¿Sin bebés? Sin bebés. ¿Sin bebés con hermanos, hermanas? Sí, claro, un hermoso sobrino, mi hermana y mi familia. Perfecto. ¿Tú tienes un bebé? Sí. Ya, perfecto. Tengo ¿Tienes mi esposo, hermanos, hermanas? Soy hija única, pero tengo una familia también. Tienes una familia bien constituida. A ver, ¿qué percepción o qué, ya que tú has estado en la calle, tú has estado viendo, qué percepción tienes de aquellos jovencitos, adolescentes que también están yendo a estas movilizaciones, poniendo en vilo a sus papás, o quizás sin avisar a los papás, poniendo hasta en riesgo sus vidas? La hija de una de mis amigas más queridas ha sido herida justamente en la Plaza Baroa, está hoy con un problema bastante serio de salud, muy apenados todos, pero realmente, ¿qué pasa con los jóvenes? ¿Está bien, es responsable que ellos también salgan a las calles entendiendo o no entendiendo lo que está pasando? Yo también tengo papás y mis papás se preocupan cada momento que digo que voy a salir a las calles, ¿no? Y sé el dolor que ellos tienen también al pensar que puede pasarme algo, ¿no? Pero yo también sé por qué estoy saliendo. Sé por qué estoy saliendo a las calles. Y bueno, también puedo decir cosas que nos han sucedido como UCS, ¿no? Por ejemplo, la anulación de candidatos, no aparecían por completo en las papeletas, candidatos que se han inscrito, no aparecían sus fotografías, no aparecían sus nombres, o aparecía la fotografía, pero no aparecía el nombre, o viceversa. A mí me han puesto como delegada de mesa, igual en mi mesa, pero siendo candidata, he hecho el reclamo, nadie del tribunal sabía si siendo candidata se podía o no, o sea, pero obviamente que no podía ser juez y parte, ¿no? Si soy candidata. No han pasado ese tipo de cosas. Lo último que sucedió, por ejemplo, nos hicieron llegar un acta de la unidad educativa de Nuestra Señora de la Paz, del técnico La Paz, Liceo La Paz. Y pues ahí, por ejemplo, hay un conteo de votos que dice 206 votos y aparecen tan solo 205 votos. Yeah. Y pues igual se tarja, por ejemplo, los votos de UCS y se pone al MAS, y ahí abajo dice igual que esos votos se van al MAS. Y no me estás hablando en concreto sobre la pregunta que te hice. Exacto, pero es que te estoy poniendo en contexto. Claro, me estás hablando ya como política, sí, como candidata. Es que todo eso me puso a mí en la incertidumbre de qué pasó con la votación.
2 días antes igual de las elecciones, todavía, o 3 días antes, no estaba mi nombre en las listas, pero sí yo había aparecido. Ahora, ¿qué pasa pero si tu sobrino, tu prima, jovencitos salen a las calles y se enfrentan a este tipo de riesgos, ¿no es cierto? Porque no todos van pacíficamente. Qué importante lo que preguntas, ¿no, Miriam? Yo creo que ahí los jóvenes tenemos que ser muy responsables. Tenemos que ser muy responsables en el sentido de, hablamos de democracia. ¿Qué es democracia? Yo me he acercado a algunos jóvenes que se han movilizado, muy jóvenes, ellos de 16, 18 años, a preguntarles qué es democracia y solamente te hablan de su voto. Y no reconocen la construcción democrática, la construcción histórica democrática que ha tenido que pasar nuestro país, todos los procesos políticos para llegar a esto. No digo todos, ¿no? Sería un error decir todos, pero hay muchos jóvenes que se están movilizando por moda, porque efectivamente vieron en el Facebook que había una u otra cosa, no se informaron, no lograron realmente llegar a la información fidedigna, ¿no? Para tener datos certeros, etcétera. Entonces ahí yo creo que es una irresponsabilidad, ¿no? En ese momento en el que se sale por moda o porque los amigos están saliendo, en el momento en el que no se entiende por qué. Por otro lado, creo que también es una irresponsabilidad que se salga de manera violenta. Yo efectivamente he visto que muchos están convocando de manera pacífica, pero también veo que dicen vamos de manera pacífica, vamos de manera pacífica. Llegan la noche y ves en todos los noticieros, en todos los canales, que hubo enfrentamientos, que quemaron instituciones públicas que son de todos los bolivianos, que hubo enfrentamiento con los policías, que habían policías heridos y habían otros grupos de jóvenes heridos. Entonces yo creo que ahí tenemos que ser conscientes y justamente por la Bolivia que queremos construir, tenemos que empezar a pensar cómo construimos esa Bolivia fuera de la violencia. Ahora, como bolivianas, como jóvenes, si estuviera en manos de ustedes, de ti, Carla, de Patricia, ¿qué harían? ¿Qué les pedirían a quienes hoy en día están justamente enfrentados? Estoy hablando de los líderes, ¿no? Primero yo pediría que si salimos pacíficamente a las calles no nos gasifiquen con gases vomitivos, con GL202, que están prohibidos por ejemplo por la ONU y que la misma ONU ha hecho hoy día, ¿no? Con derechos humanos, que ese tipo de gases están ya fuera de lo normal, que son violentos, porque nosotros como jóvenes, por ejemplo, no tenemos armas. Yo en ningún momento he salido con un arma, he salido con mi bandera e incluso he sido criticada por haberme puesto la bandera. Te vuelvo a preguntar, ¿qué como jóvenes harían para poder hacerse escuchar con los líderes? Bueno, nosotros como jóvenes lo que estamos haciendo es salir a las calles y hacernos escuchar lo que queremos. Queremos una Bolivia democrática, libre. Yo con muchos jóvenes estoy pidiendo la anulación de estas elecciones porque no estamos de acuerdo en todos los fraudes que se ha ido viendo, que también las organizaciones internacionales han estado mostrando, ¿no? Y por eso es que como joven, a través de las marchas, yo he salido de forma totalmente pacífica, si es eso tal vez lo que acá está la compañera indicando, pues a pedir eso, ¿no? A pedir de que se esclarezca esto, de que no se dé más lapso de tiempo en tardar, ¿no? En poner a la gente en incertidumbre y en inseguridad, porque como tú decías, muchos papás sí están en incertidumbre porque también muchos jóvenes sí luchamos por nuestro país y hacemos patria de diferentes maneras, pero también tenemos el derecho de exigir en las calles a marchar, eso es nuestro derecho, ¿no? Y exigir en las marchas lo que estamos, nuestras convicciones, ¿no? Entiendo. ¿Tú, Patricia? Bueno, creo que la movilización de todos es legítima. Como he dicho, el voto de cada uno de los bolivianos vale exactamente lo mismo. Lo que creo que no es legítimo es quemar instituciones. Lo que creo que no es legítimo es acceder a la violencia. Lo que creo que no es legítimo es, por ejemplo, tratar de violentar a las personas del órgano. He visto en algunas páginas, en algunas redes sociales que se está llamando a eso. Creo que no es Pati, correcto. Pero como jóvenes, ¿qué harían con los líderes que hoy están enfrentados? Yo honestamente creo que los líderes tienen que dejar de llamar a la movilización.
si se sigue en la movilización no va a haber una solución, ¿no? Porque la movilización solo genera más violencia. Entonces, en primer lugar, creo que se tiene que llamar a pacificar a todos, a respetar los resultados, pero además a que se haga una auditoría exhaustiva, porque perfecto, se ha generado la sensación de un fraude. Entonces, que sea una auditoría exhaustiva en la que no solo participe la OEA, diría yo, ¿no? En la que participen también otros organismos internacionales, pero sobre todo en la que participen los partidos políticos que han sido parte de estas elecciones, para que ellos también puedan cerciorarse y aclarar todas esas susceptibilidades, para que podamos en realidad, ¿no?, aclarar todas esas susceptibilidades, esos errores que se han encontrado en las actas. Y bueno, creo que es la salida un poco más pacífica, que respete el voto de la gente y la participación de la gente en las urnas el domingo, pero que además te da un clima de calma y deja de lado la violencia y la movilización. Ya en este último tramo vamos a hablar acerca de las redes sociales, de tanta noticia falsa que está circulando por las redes sociales y que, bueno, son los jóvenes los más perceptivos de este tipo de información y agarran y de inmediato se viraliza. Así es. ¿Qué consejo les puedes dar tú, Carlita, a los jóvenes? Bueno, también como comunicadora social, quiero decirles a los jóvenes que siempre busquen fuentes oficiales, que como jóvenes nos preparemos, leamos la Constitución, leamos todo lo que tenemos también alrededor para estar totalmente seguros, no hacer caso de lo que no sea una fuente oficial, que es lo más importante, ¿no? Siempre buscar una fuente, como cuando hacemos una investigación, ¿no? Para que ésta sea totalmente legítima, pues tenemos que irnos siempre a las fuentes y que sean aquellas que están totalmente corroboradas, ¿no? A nivel nacional y a nivel internacional. ¿Tú? Bueno, yo creo que a la ciudadanía en general, ¿no? A las señoras, a los jóvenes, por supuesto a los que estamos pendientes y en la actividad y en el activismo político, a contrastar información, pero también a los medios, ¿no? Hoy en Página 7, por ejemplo, ha salido la noticia de que bueno, a Villegas, al ingeniero que salió anoche, por ejemplo, había pedido asilo en la embajada británica y era una absoluta mentira, ¿no? Y ya salió la embajada británica, han salido a desmentir, etcétera, etcétera. Entonces, si te vas a fuentes oficiales y encuentras, por ejemplo, una noticia así, bueno, ¿qué se puede esperar, no? Entonces, yo creo que es de nosotros, de pedir a los medios que sean serios, nosotros también ser serios con lo que vamos a decir. O sea, si vamos a asumir una posición política en este momento, seamos responsables, contrastemos la información, contrastémosla, hay miles para contrastarla. Y bueno, sobre todo en redes sociales, que no se siga generando la lógica de la violencia y de la discriminación, ¿no? Lo decíamos ahorita con el tema, por ejemplo, de esta boxeadora, ¿no?, que ha salido con un video sumamente racista y discriminador hacia el presidente. Esa no es la actitud que debe haber, ¿no? Ahora, como jóvenes, creo que hay una gran responsabilidad. Primero, no compartir a diestra y siniestra, así ni bien te llegue algo, lo que dicen ellas, ¿no? O sea, verifica, busca información, si realmente es verdad, no es verdad. ¿Por qué? Porque cuando estás compartiendo este tipo de información, o no es cierto, puedes hacer daño, no solamente a personas. A ver, a propósito de ese video de Jennifer, solo un pedacito, por favor, pero chiquitito, para no estar dañando absolutamente a nadie. ¡Zaventó la Plaza San Francisco! ¡Zaventó! Mira, está avanzando. Avanzando, que vean. Está avanzando, está creando. ¿Cuánto cuesta así? ¿Cuánto cuesta así? No entren a la computación. Cultural. Hey Google, stop. Escuchalo al indio de mierda. Ajá, lo dije. Indio de mierda. Suficiente. No, hay que pedir perdón realmente por pasar este tipo de vídeos que han llegado a través de las redes sociales. Se ha viralizado el día de hoy, que ha sido compartido por jóvenes, lamentablemente. Has mencionado mamás también. En realidad todos creo que caen en este problema de las redes sociales, pero en especial a los jóvenes. Aprendan a discernir, aprendan a discriminar esta mala información, porque, reitero, hace daño, mete miedo, mete mucho temor, indigna y también causa hasta ira.
y muchas otras cosas que no son pues positivas, ¿o no? Exacto, bueno, yo no estoy a favor jamás de la discriminación, pero hay cosas que también indignan mucho más, ¿no? Como tener políticos, pegamujeres, violadores, que se los premia con cargos. Esas cosas a mí me indignan más y eso es lo que yo no quiero que siga ocurriendo. ¿Tú qué dices? Bueno, creo que tenemos que tener sí una indignación por todo lo que vaya a lacerar a las personas como seres humanos, ¿no? Por la violencia y por supuesto también por el racismo. Creo que esto nos tiene que indignar absolutamente todos, porque todos somos bolivianos y todos tenemos raíces indias, indígenas, y bueno, tenemos que sentirnos más bien orgullosos de eso, y eso no tiene que ser un motivo de vergüenza. Me da mucha pena que estos momentos sean propicios para que alguna gente vehiculice todo el racismo que ha estado guardando estos años y tenga este tipo de actitudes. Espero que no sea de la mayoría de las personas que están en contra del gobierno de Evo. Realmente espero que no sea así y que el racismo no sea el vehículo de las movilizaciones o de algún otro tipo de comunicación que se vaya a ejercer en las redes o de posiciones que se vayan a vertir, ¿no? Gracias por haber venido, Patricia. Lo mismo a ti, Carla. Respetémonos. Creo que es lo principal, respetarse entre unos y entre otros. Nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros.